Hola, profe Edwin, buenas noches. Carlos, Edwin, María Angélica, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Profe, buenas noches. Muchas gracias por su asistencia, profe Edwin. Cuando su merced disponga, podemos arrancar. Vale, listo, doctor Ricardo. Muchas gracias a usted por su tiempo. Y bueno, doctores, el día de hoy llegamos a la última sesión de este curso de política criminal comparada, donde abarcamos el análisis político criminal no solamente de las naciones o digamos de los países con los cuales existen ciertos elementos diferenciadores o similitudes sustanciales frente a nuestro plan de política criminal o frente a las estrategias en materia de política criminal existentes en nuestro territorio, sino también digamos, el objetivo fundamental o países que abarcan el objetivo fundamental de convivencia pacífica y lograr la estabilidad social a través de la implementación mínima del derecho penal. Por ello que el día de hoy vamos a concluir con las estrategias desde la prevención primaria, secundaria y terciaria que maneja Países Bajos, habiendo analizado la clase anterior su sistema de gobierno, su forma de organización estatal, eh, digamos, mm, un bosquejo general de cómo era la aplicación de sus leyes. Veamos que existía un código penal donde no solamente se abarcaban los delitos puntualmente, sino también las conductas contravencionales y adicionalmente hablamos también sobre las problemáticas de índole criminológicas que existen en Países Bajos. Puntualmente analizamos el tema del crimen organizado en punto del tráfico de estupefacientes, viendo que no solamente de que este flagelo no solamente es propio de países latinoamericanos, sino también que existen ciertos países de Europa que teniendo en cuenta su privilegiada ubicación geográfica, generan una forma ya sea de tránsito o de ingreso de sustancias estupefacientes. Entonces, analizamos también las diferentes formas de criminalidad que existen en materia de crimen organizado, puntualmente, o digamos lastimosamente más bien, estas formas que existen de crimen organizado están estrechamente relacionadas con la migración irregular que existe en el territorio y por eso las políticas de seguridad se han o han buscado, en Países Bajos han buscado o han propendido más por el control de la seguridad en punto de la migración irregular y como lo vamos a ver, la política criminal está más enfatizada en la prevención primaria y ello ha redundado obviamente en una alta tasa digamos, perdón, una baja tasa, perdón, de reincidencia e incidencia delictiva primaria. Esto permite no solamente evidenciar que estos planes de intervención desde la política criminal o desde la prevención primaria no se ven automáticamente o no son inmediatos en el tiempo. Requieren una evolución social, una evolución en el tiempo, un análisis y un constante cambio frente a los estándares que se implementan. Por eso que, como les dije el día de hoy, voy a permitirme compartirles pantalla. Vamos a analizar un poco sobre lo que vemos o lo que veníamos hablándoles de las políticas eh, preventivas de Países Bajos frente a la criminalidad, teniendo en cuenta los índices de criminalidad de los que hablábamos anteriormente, que mayormente, o digamos la mayor preocupación, son los delitos que afectan la seguridad pública como el crimen organizado, que una de las preocupaciones era que se convirtiera en un narcoestado, un estado dependiente al crimen organizado. Sin embargo, la percepción ciudadana es una percepción de tranquilidad, de que no existe tal amenaza o tal afectación. Si han existido, digamos, algunas manifestaciones, algunas situaciones que están más relacionadas con la convivencia ciudadana, pero son muy esporádicas desde el punto de vista de la percepción ciudadana. ¿Cuál es el modelo preventivo neerlandés? El modelo preventivo está enfocado en la inversión social, en la inversión, en la identificación de hitos y mitos de inseguridad para evitar el factor de oportunidad de las conductas delictivas que afectan a la seguridad ciudadana, como por ejemplo
el hurto, el microtráfico de existir, aunque eso es otro aspecto importante que quiero destacar y es que en Países Bajos existen lugares en donde se permite el consumo en espacios públicos de puntualmente de sustancias recreativas, de sustancias alucinógenas con uso recreativo, como por ejemplo la marihuana. Eh, Estos lugares donde se consume, permítame un momento, donde se consume estas sustancias están permitidos y están reglamentados dentro de los planes, dentro de las políticas de gobierno existentes en Países Bajos. Eh, Son conocidos como coffee shops o unas cafeterías comunes, pero así como de pronto nosotros tenemos pet friendly o unos lugares donde se permiten, por ejemplo, el ingreso de mascotas, hay unas cafeterías que son amigables al consumo, por así decirlo. Y estos establecimientos están habilitados para funcionar, también requieren ciertos permisos, solamente puede consumirse cannabis en en estos establecimientos, ya sea de manera libre o dentro de los productos que se venden dentro del establecimiento. Existen unas reglas particulares para digamos, el funcionamiento y poder consumir en estos coffee shops, y es que seas mayor de 18 años, por ejemplo. Adicionalmente, que eh, no se ve afectada la niñez y la infancia en estos entornos, es decir, que no estén cerca, así como similarmente lo reglamentó la ley 2000 de 2019, pero aquí se permite la venta y adicionalmente estos lugares no pueden estar cerca a establecimientos educativos o lugares recreativos para niños y niñas. Eh, una situación que es importante rescatar, y es que no es que se esté normalizando el consumo, solamente se están estandarizando o se está, digamos, para generar una eh, prevención primaria y una lucha a la ilegalidad o una respuesta más efectiva a la ilegalidad frente al tráfico de estupefacientes. En Países Bajos, se implementa una política de tolerancia a las denominadas drogas blandas, que son aquellas que tienen digamos, una regulación menos restrictiva, perdón, eh, y que la venta está permitida, como por ejemplo el cannabis y el hashish. Entonces, esto permite, y es importante decir que no solamente o no se caracteriza o se rotula al consumidor como un adicto o un estereotipado que está dentro de los estándares contra la salud pública o que afecta o que está afectando su salud, sino que se ve como una manifestación del libre desarrollo de la personalidad, obviamente con unos límites que no afecten la convivencia y la seguridad ciudadana. Es importante decir que la política criminal así como en todos los países, Países Bajos tiene tres niveles, primaria, secundaria y terciaria, pero está muy caracterizada por la limitación sustancial de la utilización del derecho penal. Ya lo vimos anteriormente cómo estaba estructurado de pronto el código penal, la parte general, también tiene una parte en donde se analizan los delitos y las contravenciones. El sistema punitivo, el sistema procedimental penal, también analizamos eso, que existen denominados jueces de causas o estos jueces investigadores, perdón, ante los cuales se lleva la investigación, y que existe una debida articulación entre la policía o las instituciones del orden de seguridad con el sector de justicia. Sin embargo, es importante decir que la política criminal en términos generales en Países Bajos está centrada más en el enfoque preventivo primario que en el secundario y el terciario. Y ya lo vamos a ver a continuación. Es importante que no perdamos de vista que existen problemáticas que siguen preocupando a la seguridad pública y que siguen
digamos, afectando la situación de orden público en Países Bajos, como lo vimos anteriormente, y que eso también ha redundado incluso en la comisión de algunos homicidios, porque se ven, el tráfico de estupefacientes ve vinculada a personas que, o se vinculan personas que eh, personas de conocimiento público, personas que en algún momento, que en ningún momento se esperó, por así decirlo, pero que hacían parte de la dinámica delincuencial o que podían verse afectados con ese tráfico. Entonces, es por ello que frente a las políticas de seguridad, reitero, están más encaminadas a la prevención, pero la prevención incluso aplicando la cadena de regreso, evitar la criminalidad por parte de las organizaciones migrantes, o perdón, de las organizaciones que incorporan dentro de sus instituciones o dentro de sus niveles de criminalidad a población migrante. Eh, ya habíamos hablado puntualmente de estas bandas o estas organizaciones, algunas de ellas lastimosamente pertenecen a países o digamos, hay presencia de países o de ciudadanos latinoamericanos y otras de ciudadanos de África y parte de Europa. Entonces, pero todas dedicadas al tráfico de estupefacientes. Los delitos que se cometen, como de pronto el homicidio o incluso el hurto, son conexos a este tráfico, pero no tienen una acentuación puntual en que tenga una organización extendida en todo el territorio. Incluso hay una que le denomina la banda de motociclistas, que creo que lo vimos la sesión pasada, y que está organizada o que está estructurada puntualmente para cometer esos delitos conexos al tráfico de estupefacientes. Pero retomando, les decía que aparte de fortalecer la política de seguridad como una forma de política criminal, también existen otras estrategias de prevención primaria que incluso se implementan desde la niñez y están enfocadas radicalmente en brindar espacios seguros y entornos seguros a la niñez y la infancia. El fortalecimiento de la educación y el acceso equitativo se busca desde la prevención primaria que todos los ciudadanos tengan acceso a los servicios básicos, que estos sean gratuitos y que se permita incluso el disfrute permanente sin condición alguna, es decir, que exista no solamente la disponibilidad, sino también la cobertura. Como lo dije, amplios espacios de los servicios de salud y bienestar social, agua potable, servicios públicos domiciliarios gratuitos, educación incluso desde el pregrado, desde la educación primaria hasta el posgrado gratuito. Un plan del que vamos a hablar más adelante que es un diseño de urbanismo seguro ambiental. En las siglas en neerlandés es CPT-ED, y lo que busca es algo así como lo que nosotros conoceríamos como el plan de ordenamiento territorial. Pero a diferencia de pronto del enfoque del plan de ordenamiento territorial nuestro, que existe en cada territorio, en cada ente territorial actualmente, el plan de ordenamiento territorial está enfocado en la organización, en nuestro, pues, en Colombia está enfocado en la organización del territorio y el aprovechamiento económico de la ciudad. Aquí el plan de ordenamiento territorial, si lo queremos llamar así, de Países Bajos, el plan de urbanismo seguro está orientado a brindar espacios seguros en donde pueda cada individuo ejercer sus derechos y que no se vean limitados. Entonces, este plan de ordenamiento, este plan de urbanismo seguro, está enfocado a evitar, como lo dije al inicio, que existan zonas de alta vulnerabilidad para la comisión de conductas delictivas. Y lo que había hablado anteriormente, las políticas de drogas reguladas, las denominadas drogas blandas o tolerables como el cannabis y el hashish, en donde existen, donde lo que se busca es que estos mercados ilegales no persistan, porque obviamente la ilegalidad del producto genera un volumen de dinero, un flujo de dinero muy superior, y esto obviamente flujos de dinero ilegales, y esto va a generar o genera un crecimiento de las economías ilegales. Entonces lo que se busca es no legalizar propiamente, pero sí tolerar y reglamentar el consumo en determinadas circunstancias y en determinados territorios para fortalecer o para, perdón, para prevenir el punto de la prevención primaria eh, las economías criminales. Eh,
Bueno, acá hay un error aquí, aparece Holanda en paréntesis, pero no, es el conjunto de Países Bajos, todo lo que hacen parte, por así decirlo, de la mancomunidad de Países Bajos, como lo explicamos la sesión pasada, que no es solamente Holanda, y también existió ya la transición de denominarse Holanda a Países Bajos, porque hay, digamos, dos, o por decirlo así, dos denominaciones incluso continentales de Holanda. Holanda septentrional y implica entonces un desconocimiento de los otros países que integran esta mancomunidad. La prevención primaria de Países Bajos se caracteriza por un enfoque integral y multidisciplinario y combina la prevención situacional eh, con la intervención social temprana. Cuando nosotros nos referimos a la prevención situacional, es aquella prevención enfocada en el comportamiento delictivo en específico y en entornos en específico. Adicionalmente, se busca, a partir de esta prevención primaria, una lucha estructural contra el crimen organizado con estrategias como, por ejemplo, la reducción de las economías ilegales, como lo había dicho anteriormente, y se caracteriza, digamos, como lo vamos a ver al final, una diferencia bastante marcada, es que lo que busca es la articulación con la justicia y las autoridades locales, pero no en punto de la prevención secundaria, recuerden ustedes que esta es la operativa propiamente, eh, sino también desde el punto de la prevención primaria. Es decir, a diferencia de cómo existen de pronto en nuestro territorio, entonces el sector justicia es el que se va a encargar de judicializar, el sector operativo, las fuerzas militares, toda la fuerza pública, tanto fuerzas militares como de policía se van a encargar de esto y eso es prevención secundaria. La prevención primaria está desde las políticas públicas, desde las leyes. Lo que articula Países Bajos es que en ese sector, en punto de la prevención secundaria, en el punto de la prevención primaria, perdón, no solamente se articulen las autoridades legislativas, por así decirlo, o las autoridades que fijen los principios, sino también aquellas que están comprometidas con la operatividad y la materialización de la cadena del delito. Eh, Esta prevención situacional lo que busca es reducir las oportunidades o reducir los factores de vulnerabilidad para la comisión de, de las conductas delictivas. Y ello se evidencia precisamente en el en el CTDP, el Plan de Ordenamiento Territorial, por así decirlo, el urbanismo seguro, que ha implementado Países Bajos dentro de su geografía. Esta prevención situacional no desconoce la existencia del delito y es importante tenerlo claro o es importante dejarlo muy presente y es que no desconoce la existencia del delito, sino que ni busca tampoco, por lo tanto, al no desconocer la existencia del delito, de acuerdo a las teorías criminológicas alrededor del tiempo y que se entiende que el delito es un fenómeno social, sino que lo que busca es reducir las oportunidades para que el delito exista. Obviamente existen unas críticas eh, o unas situaciones digamos, que generan reproche teórico o doctrinal, si se quiere decir de alguna manera, y es que al reducir oportunidades geográficamente hablando de la comisión de conductas delictivas, el delito puede desplazarse geográficamente. Pero hombre, o sea, digámoslo desde el punto de vista de la política pública. Obviamente eso va ya a ser problema de otro territorio y entonces el mandatario o recuerden ustedes que quien ostenta el poder ostenta los niveles de materialización de la política pública. Entonces la preocupación del mandatario ya no va a ser, no es que si se desplaza o no se desplaza la criminalidad, sino de tener ese territorio, por así decirlo, asegurado y que no exista o se reduzca la comisión de las conductas delictivas. Una de las mayores críticas es esa y es el desplazamiento el delito hacia otros sectores. Y es efectivamente lo que se ve de alguna manera. Miren ustedes que nosotros no se dice que Países Bajos, de acuerdo a lo que analizamos en la sesión pasada, sea un lugar de ingreso o de permanencia de organizaciones criminales, sino de tránsito, como de verificación y procesamiento.
perdón, verificación y continuidad de las sustancias estupefacientes, de las sustancias eh, psicoactivas que generen dependencia contrarias a la ley por el territorio europeo, pero que no necesariamente son puertos de ingreso como hombre, lastimosamente, he de reconocerlo, ciudades de la costa, como por ejemplo Santa Marta, el puerto de Barranquilla, etcétera, o incluso de Buenaventura, en donde existe alta propensión no solamente obviamente no del ingreso, sino de la circulación, de la salida de estas sustancias. Propiamente no se habla de que Países Bajos, teniendo en cuenta su ubicación geográfica, sea una situación de ingreso, o se presenta una situación de ingreso o de egreso de estas sustancias, sino por el contrario de tránsito, y ello precisamente es una de las evidencias de la implementación del plan de urbanismo seguro y sostenible. Este plan de urbanismo seguro, o CPT, lo que busca, como les dije, es disuadir el delito, lo que busca es evitar o eh, reducir la comisión de conductas delictivas eh, desde un enfoque de transformación del territorio, pero no de transformación del territorio del tejido social propiamente, sino de propiciar espacios donde exista mayor seguridad para los ciudadanos y menor permeabilidad del delito, sin desconocer la existencia del delincuente, es decir, sin desconocer que el delito existe, sin querer transformar al delincuente, pero sí evitar que el delincuente acceda a estos comportamientos o genere estos comportamientos, por así decirlo, porque ve la oportunidad. ¿Cómo, o por ejemplo, qué situaciones evidencian una iluminación estratégica, visibilidad natural, reducción de puntos ciegos, los denominados puntos ciegos? eh, Son para las cámaras de videovigilancia que obviamente en estos países es un requisito sine qua non para los sistemas de seguridad tener cámaras de vigilancia en el espacio público, sirviendo puntualmente con circuitos cerrados de televisión y red permanente, situación de las cuales no gozan algunos países o que es limitado teniendo en cuenta situaciones como la carencia de servicios públicos, el fluido y con ello el fluido eléctrico, la propia seguridad de los entornos. Entonces, esta reducción de puntos ciegos lo que busca es evitar que en los sistemas de videovigilancia existan partes o lugares que el sistema no pueda penetrar o no pueda ingresar, es decir, aprovechar esos puntos ciegos son como líneas o puntos en donde no se evidencia o no se logra visualizar o no se genera una panorámica correcta del sistema de videovigilancia, ya sea porque no hay suficiente visibilidad desde el punto de vista natural, es decir, iluminación, arbolización, baja ubicación del dispositivo, sino también porque no hay suficientes dispositivos y el sistema de tecnología de esta no es propicio. Entonces, se busca en esos entornos que exista una reducción de puntos ciegos, pero desde el punto de vista de los factores ambientales. Poda de árboles, iluminación correcta, como lo vimos, iluminación estratégica, como lo vimos anteriormente. La restricción, por ejemplo, de circulación en algunos territorios, en algunos lugares, por ejemplo, por situaciones de aseo, por situaciones de limpieza. Entonces se entiende que si se está circulando en esos lugares porque está actuando incluso contrario a las disposiciones. Distribución de espacios públicos para promover la cohesión comunitaria. Bueno, este no es un ejemplo, la imagen es ilustrativa, pero no es en Países Bajos, esa imagen, de hecho, es en Inglaterra, pero es un ejemplo o sería una eh, similitud a lo que nos referimos con cohesión comunitaria. Según una de las teorías criminológicas alrededor de la historia de la humanidad, se ha considerado que el delincuente, puntualmente, esta teoría creo que fue de los 70, 80, no recuerdo bien, pero cuando hablo de teorías que ya se venía discutiendo, pero estaba ya comprobada propiamente. Esta teoría estas teorías digamos, de explicativas de la criminalidad
Entre esas, la teoría de la privación o de la elección racional establece que mientras mayor, o una de las excepciones para que el delito no se cometa, por ejemplo, o no se dé, es la cohesión social que tiene el relacionamiento que tiene el individuo con su entorno, por así decirlo, la apropiación social de los comportamientos. Entonces, mientras más observado se vea el individuo de su entorno y sienta mayor, suena raro, pero mayor vergüenza del comportamiento, entonces menor va a ser el índice de criminalidad. Estas teorías incluso tienen bases, como reitero, son bases sociales, como Travis Harshil, creo que fue como en los 70, más o menos, 80, que explicaba propiamente cómo el entorno influía o el relacionamiento del individuo con el entorno influye en la comisión de conductas delictivas. Entonces, si existe un entorno en donde exista cohesión comunitaria, donde exista espacios, sin decirlo de otra manera, amigables entre los individuos, obviamente esto se va a convertir en un reto para la realización de las conductas delictivas por parte de quien socialmente está acostumbrado a la ejecución de estos comportamientos. Reitero que la planificación urbana no está centrada propiamente en el aprovechamiento económico, aunque sí es un aspecto importante, el aprovechamiento económico y de vivienda del territorio, sino que está centrada en el aprovechamiento de los recursos naturales enfocado a la seguridad y la convivencia de los individuos. Otro aspecto importante eh, son las casas de seguridad. Estas casas de seguridad no, o sea, es como un híbrido entre unas casas de justicia y unos centros de reclusión, si se quiere decir de alguna manera. Es una palabra compuesta. Ahí la traducción, Heusen es casa, Belly Hates es algo así como seguro, seguridad. Eh, Este es un elemento clave en el modelo preventivo holandés y son centros de colaboración en donde tanto la policía como Fuerza Civil, el Ministerio Público, como la institución del Estado o la institución de gobierno que ejerce la acción penal eh, y los órganos de justicia en prevención terciaria y de prevención secundaria en punto de la responsabilidad penal juvenil buscan tener una oferta en aras de una oferta institucional, lo que nosotros denominamos la oferta institucional, pero no son las campañas de prevención, el volanteo, la charla o los talleres, sino se realizan trabajos tanto investigativos y esos trabajos investigativos como reactivos. Y esos trabajos investigativos no solamente están enfocados a un entorno, sino que también se ponen a disposición de la comunidad, es decir, no están cerrados para que los individuos no conozcan los resultados, sino que también se ponen a disposición de la comunidad para prevenir las conductas delictivas. ¿Cuál es el objeto de esto? Compartir información sobre los delincuentes de alto riesgo y familias problemáticas. Miren ustedes que cómo los sistemas de justicia local, ahí hablan de servicios locales, pero es lo que nosotros conoceríamos como los sistemas de justicia local, perdón, que son denominados en otros estados, en otras naciones, como los ayuntamientos. Entonces, las inspecciones de policía para nosotros, los conciliadores en equidad, e incluso, ¿porque no las comisarías de familia harían parte de estos sistemas de justicia local y de estos servicios sociales? Y se integran con el sistema de justicia propiamente, pero en punto del Ministerio Público, para identificar o prever, hombre, miren, acá ahí tenemos un foco de inseguridad o un foco de posibles situaciones alteradoras a la convivencia que pudiera redundar en una situación delictiva. Un ejemplo de lo que, bueno, puntualmente este tema de casas de seguridad me gustó mucho. De hecho, para serles honesto, un tema que estuve analizando desde hace unos meses, pero que lo había dejado así en el tintero. Y hoy, perdón, sí, para hoy, nuevamente volví a investigar esta semana, volví a retomarlo, porque decía, hombre, qué atractivo es, qué
no solamente se trabaja o no solamente se le deja la política criminal a quien le toca. Es decir, la materialización del nivel preventivo no solamente a quien le corresponde estructurar las leyes, sino también que se ve una operatividad desde la prevención primaria, es decir, una articulación interinstitucional. No solamente es para reunirnos para una mesa de trabajo, para cumplir con un comité, sino que estas casas de seguridad buscan identificar situaciones eh, que puedan generar situaciones delictivas o reincidencias en el mismo, para la no utilización del derecho penal, sino las intervenciones sociales. Entonces, por ejemplo, estuve mirando lo que logré traducir, de hecho, porque no es como la información no está muy disponible, pero estuve analizando un caso de un grupo de familias en Ámsterdam, creo que fue, que a través de estas casas de seguridad fueron individualizadas, suena como muy desde el punto de vista penal, pero fueron identificadas y fueron correlacionadas entre los integrantes del Huisen y identificaron, perdón, ciertos factores de vulnerabilidad, pero desde el punto de vista social, que podían afectar la comisión de conductas delictivas por parte de los adolescentes. Ejemplo, tenían propensión al consumo de sustancias estupefacientes. Reitero, no es una situación que esté normalizada, sino que está controlada en determinados entornos. Entonces, estaban expuestos los niños al consumo de estas sustancias porque estaban en un vecindario que, por así podemos decirlo, peligroso. Y sus padres tenían, creo que eran unas enfermedades, su madre tenía unas enfermedades mentales. Esto se constituyó como unos factores de vulnerabilidad y que posteriormente podían constituir una situación alteradora de la convivencia y estos niños fueron, digamos, vinculados a los diferentes programas que existen y acercarle la oferta de servicios públicos al ciudadano. Eh, Ofrecer una cadena de justicia y asistencia, como por ejemplo lo que acabo de decir, que abarca desde el castigo hasta la rehabilitación social, ya esto propiamente para los individuos que ya han recaído o ya hacen parte del sistema de justicia penal. Entonces, reitero, esto no solamente es desde la prevención de lo que no sea las personas que pueden verse abocadas a cometer un delito, sino quienes han cometido el delito para que puedan volver a la vida en sociedad y evitar su reincidencia. Actualmente sé que existen unos programas, incluso estoy hablándoles desde el gobierno, el gobierno pasado, un concepto que se denominaba Casa Libertad, pero se está enfocado propiamente a la reincidencia, a evitar la reincidencia del individuo y reincidencia del individuo en el comportamiento delictivo y asegurar su reinserción social. Y ahora hay otros que están implementando desde el Ministerio de Justicia, no recuerdo bien su nombre, como Libertad de Puertas Abiertas o Libertad con Alas, no recuerdo bien, pero es articulado con las casas de justicia. Entonces diría que es un modelo, obviamente guardando las proporciones, si bien se quiere decir similar, pero que todavía le hace falta la integración del sistema de justicia formal propiamente. Eh, Sí existen planes de seguridad local, lo que nosotros consideramos como los PISC, que los pusimos en una de las primeras clases, los planes de seguridad local que existen en Países Bajos eh, y que los ejercen los alcaldes desde desde el ayuntamiento, buscan operativizar a la fuerza pública y generar mayor seguridad en las comunidades. Estos planes de seguridad son más de enfoque operativo propiamente, de distribución de la fuerza, eh, de asegurar el orden teniendo en cuenta la estadística delictiva y la geolocalización del delito. En punto de la prevención secundaria, esta está más relacionada, como lo dije, con la operatividad. Existen programas de intervención temprana en las escuelas, policía comunitaria que también tenemos, reitero, o sea, no es que esté diciendo que lo esté mostrando como algo lo más novedoso posible, sino que son programas que también ustedes se podrán dar cuenta, programas que
también tenemos nosotros lo que hemos ido implementando paulatinamente, no solamente Colombia, sino varios países de Latinoamérica. Entonces, muchos de ustedes se preguntarán, hombre, pero si eso lo tenemos, ¿por qué no resulta o por qué los resultados no son los mismos? Ya lo vamos a decir. Al final, programas de apoyo a las familias vulnerables, la prevención y radicalización de la violencia juvenil. Hay un programa para prevenir las conductas delictivas eh, y es el denominado HALT. Y se implementa o lo que busca es, hay una situación y es la diferenciación entre delitos leves, graves y gravísimos, por así decirlo, de la escala de delitos, pero desde el punto de vista punitivo. Entonces, cuando los adolescentes eh, realizan o recaen en estos comportamientos que son delitos leves o faltas al Código de Seguridad y Convivencia, ingresan a este programa que se llama Head Alternative. Y este objetivo, plan estas son las iniciales, Head Alternative. Lo que busca es evitar la reincidencia propiamente y redirigirlo desde el punto de vista social a una incorporación de una vida en sociedad, siéndolo generándoles como no una imposición, sino un aporte a la sociedad, demostrándoles que, hombre, usted aporta a la sociedad, vamos a implementar unos programas que permitan que el individuo sea protegido, este adolescente sea protegido, pero no solo que sea protegido, sino que también sea aportante a la sociedad. ¿Como qué conductas? Vandalismo, grafitis o lo que reitero están más relacionadas como con nuestro Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana, molestias en el espacio público o en el vecindario, como por ejemplo volumen alto, consumir licor en espacio público, hurtos menores, como por ejemplo en tiendas o hurtos por la oportunidad, que por ejemplo dejé una bicicleta y me robé parte de la o me hurté parte de la bicicleta, pero esto solamente está enfocado a jóvenes de los 12 a los 18 años. Eh, ¿quiénes son los que remiten al Health Alternative o al HALT? Las policías, las escuelas, los comerciantes y las diferentes instituciones que puedan identificar el delito en estos adolescentes. Entonces se preguntarán ustedes, ay, ¿no hay acción penal en la responsabilidad, en el sistema de responsabilidad penal adolescente de Países Bajos? Sí, pero solamente cuando el joven o en este caso el adolescente no acepta la intervención del HALT, es decir, no acepta los programas y las alternativas que le ofrece el HALT. Lo que nosotros aquí manejamos en conjunto con la Defensoría de Familia del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente y la Justicia Penal Adolescente propiamente, que se maneja en conjunto, es decir, durante todo el proceso el adolescente infractor está acompañado de un defensor de familia y su equipo interdisciplinario que hacen parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En Países Bajos por así decirlo, se maneja una etapa ex ante. Se vincula a estos programas de vinculación o de reconstrucción del tejido social para evitar la judicialización temprana, es decir, para evitar que recaiga en el sistema de responsabilidad penal adolescente. ¿Qué situaciones o qué comportamientos o qué consecuencias genera que un adolescente esté dentro del HALT? O sea, ¿qué puede hacer un adolescente si es detectado en estas circunstancias o es identificado este comportamiento? Luego de que es identificado, se determina si cumple con, reitero, las condiciones específicas para poder hacer parte del programa, como por ejemplo el delito, la edad, el delito cometido, la falta la cual cometió, la edad en la que se encuentre, que exista una adhesión al programa diseñado, es decir, se le plantea
un programa o un plan de caso, por así decirlo, y si él y sus cuidadores o representantes aceptan, pueden continuar en el HAL. ¿Qué programas o qué actividades pueden realizar? Talleres de responsabilidad, como lo está allí mencionado. Eh, actividades restaurativas, cuando son estas actividades restaurativas, son relacionadas con el acercamiento emocional, la identificación y el reconocimiento del comportamiento, trabajo comunitario e intervenciones educativas supervisadas. Eh, y el objetivo, como lo dije, es que el adolescente no recaiga en estas conductas contrarias a la ley o que no recaiga en estos comportamientos que están establecidos, si bien en el sistema penal, pero que puedan llegar a agravarse. Es decir, si el individuo reincide en el comportamiento, entonces ahí sí el Ministerio Público puede iniciar el proceso ante el sistema de responsabilidad penal adolescente. Este programa existe desde sí, desde el siglo pasado, más o menos, así como, ay, hombre, así como las casas de seguridad, aunque las casas de seguridad son más de finales del siglo pasado, como desde los 90. Este programa existe desde sí, bueno, también más o menos 90, 80, y ha tenido un gran éxito, o se ha mantenido en el tiempo, y incluso ha sido decir reconocido suena como exaltado, pero ha sido identificado quizás como una experiencia exitosa por parte del Consejo de la Unión Europea. ¿Qué se ha evidenciado? Que ninguno de los jóvenes que hasta ahora han ingresado en este sistema HALT han ingresado al sistema de responsabilidad penal adolescente. Es decir, desde que eh, se ingresan al sistema, ninguno de los que hasta ahora han hecho parte posteriormente han reincidido en las conductas delictivas del sistema de responsabilidad penal adulto, perdón. Es decir, que se han adherido al programa y no han hecho parte del sistema de responsabilidad del sistema penal ordinario posteriormente en punto de la comisión de una conducta delictiva. Y eso creería yo, consideraría yo, es una experiencia de éxito. La prevención terciaria, bueno, en el punto de la prevención terciaria, ya que es la más enfocada al el establecimiento carcelario o a las condiciones carcelarias, hay una cuestión importante. Y es que creo que la clase pasada o la sesión pasada, eh, yo les había manifestado eh, que en Países Bajos han cerrado las prisiones. Eh, o si esta situación era real, si esto era algo verdadero o si era algo, un mito, o más bien una situación que se presentó momentánea. Y sí, desde el año 2014 más o menos, sí, sí, como 10 años más o menos, ha venido o ha existido un cierre paulatino de los establecimientos penitenciarios de carácter nacional, es decir, del gobierno, ¿no? De Países Bajos. Y eh, ello ha ocasionado o ello ha reflejado varias circunstancias. Principalmente, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué han cerrado estos establecimientos? ¿Qué es lo que pasa ante esto o ante estos cierres? ¿Incrementa la criminalidad o es que el individuo le tiene tanto miedo al sistema de justicia que no recae en él? Pero si es que ya hemos visto que en punto de la prevención primaria, pues realmente no es que sea un sistema de justicia atemorizante. Al contrario, está más enfocado eh, en lo social. Eh, Han cerrado más de 20 prisiones y estas prisiones o estos inmuebles no es que hayan quedado, por así decirlo, como en desuso, se han utilizado en otras estrategias, en otras actividades, incluso desde el punto de vista social o como una forma de recibimiento de centros de acogida de personas refugiadas. Y esto se ha debido a que existe un muy bajo nivel de reincidencia.
Primero, el índice delictivo es muy bajo, está por menos del 10% por cada 100.000 habitantes. Los delitos que más gravemente afectan la seguridad pública son los denominados delitos de sangre, los delitos violentos, el hurto, el homicidio, la extorsión, las lesiones dolosas, eh, eh, digamos, han estado a la baja. Y como reitero, con una estadística similar a menos del 10% por cada 100.000 habitantes. Esto es, digamos, bastante impactante, sobre todo, por ejemplo, por colocar un caso, la meta, por ejemplo, en Santa Marta, frente al índice de homicidios, es menos del 20% por cada 100.000 habitantes al año. Quiere decir que al año debería haber menos de 100 homicidios y pues ya el año no ha terminado y ya superamos con creces esa tasa. Eh, entonces, igual situación sucede con el hurto. Entonces, esa, eh, esa es la primera causa, la baja comisión de conductas delictivas violentas. Segundo, la baja reincidencia. El individuo, una vez ha estado privado de la libertad, no reincide en el comportamiento. ¿Por qué no reincide en el comportamiento? Primero, porque existe una prevención terciaria muy bien implementada de acuerdo a lo que manifiestan. Y segundo, porque las condiciones del cumplimiento de la pena de prisión son óptimas y el individuo social y emocionalmente, por así decirlo, no tiene ese golpe o esa afectación o ese resentimiento con el sistema, sino que por el contrario vuelve nuevamente al sistema ordinario, es decir, al sistema social o al núcleo social. eh, Generando estrategias positivas de aprendizaje, de formación, etcétera. Y un aspecto importante, un aspecto que considero que aquí aún, reitero, lo tenemos y no me gusta hablar comparativamente hasta antes del final, pero sí, sí es importante irlo diciendo. eh, las medidas alternativas o sustitutivas de la pena de prisión han estado en incremento. Nosotros, reitero, por el contrario, a pesar de tenerlas, la regla general es la pérdida de la libertad y no su restricción y no la libertad misma. Es decir, la libertad, de hecho, es un principio del sistema penal con tendencia acusatoria colombiano, pero no se ve de pronto así en la práctica. Mientras que, reitero, en Países Bajos existe mayor uso, mayor utilidad de las medidas alternativas a la prisión. ¿Como cuáles medidas alternativas? Los mecanismos de vigilancia electrónica son más positivos que incluso la privación en establecimientos carcelarios. Los tratamientos clínicos para las adicciones, no solamente adicciones a sustancias estupefacientes, sino a cualquier sustancia que genere dependencia, incluso drogas lícitas, y si el delito fue cometido bajo estas circunstancias. Ojo, no quiere decir que el individuo sea un imputable, es decir, quienes están en estos tratamientos clínicos eh, o quienes se les aplica esta forma, bueno, vamos a ir pasando, bueno, intervenciones psicológicas estructuradas y planes personalizados de reinserción social. Vamos a ir tocando estos tres últimos, porque ya creo que me está cogiendo el tiempo y necesito hacer la conclusión. Estas intervenciones, estas intervenciones clínicas y conductuales no solamente eh, no solamente están enfocadas, no solamente están enfocadas eh, en las personas o en los inimputables. Señores, permítanme un momento que se me está descargando el computador. Regálenme un segundo.
Bueno, reitero, estas intervenciones clínicas y conductuales están más enfocadas, por ejemplo, este es un ejemplo de una clínica, un establecimiento clínico como medida alternativa, pero no son clínicas psiquiátricas propiamente, sino lo que buscan, por ejemplo, en las terapias cognitivo-conductual, que de hecho es un enfoque de la psicología, el cognitivo-conductual, busca es que a través de determinadas pautas de comportamiento eh, o a través de normas de conducta se mejoren determinados comportamientos, en este caso los comportamientos relacionados con las conductas delictivas o con la propensión de la comisión de conductas delictivas. Eh, las terapias cognitivo-conductual en los sistemas tradicionales de psicología em, están más relacionadas con niños y niñas, que incluso con adultos. Eh, pero actualmente, en algunos sistemas modernos, puntualmente en el punto de las justicias restaurativas, como una política restaurativa, se han utilizado las terapias cognitivo-conductual como una forma de restaurar las relaciones individuales. Reitero, esas terapias cognitivo-conductuales no solamente están relacionadas o están direccionadas, por ejemplo, a trastornos, al trastorno desafiante de la personalidad, que es un trastorno que es, por ejemplo, cuando la persona no obedece reglas y desafía el sistema, sino a aquellos individuos que sin tener una patología de base, se evidencia que la causa del delito fueron situaciones emocionales y que la medida de privación de la libertad en un establecimiento carcelario no resulta como idónea y eh, se prefiere la materialización de este enfoque cognitivo-conductual a través de una terapia en el individuo. Diferente a otros tipos de enfoques psicológicos como el sistémico o el psicodinámico, que no buscan propiamente la materialización, la implementación de estas normas de aprendizaje o estas modificaciones del comportamiento, sino analizar el sistema como un todo. Los programas de manejo de ira y agresión también aunados se pueden llevar dentro de los programas de terapia cognitivo-conductual. Ya las terapias de desintoxicación están más relacionadas con las adicciones propiamente. Y los procesos graduales de reinserción laboral y reinserción educativa son, por así decirlo, las formas de postpenitenciarias o las estrategias postpenitenciarias que permitan al individuo permanecer gozar del proceso en libertad o incluso posterior a pasar en alguno de estos dos sistemas, en alguna de estas estrategias, eh, vincularse a la vida laboral y educativa de manera ordinaria. Eh, Existen, reitero, otras formas, pues la terapia psicodinámica que está más enfocada en el psicoanálisis, pero esto ya, reitero, son más relacionadas con los sistemas o con las personas que tengan una patología de base y estos deriven una inimputabilidad. Estas intervenciones clínicas y conductuales no necesariamente o no están encaminadas únicamente para los inimputables, sino para los individuos dentro del sistema ordinario de responsabilidad penal ordinaria. Dentro de los sistemas de reintegración social, tanto la vida educativa como laboral, existen unas pautas o existen unos elementos como la educación continua y formación técnica, lo que nosotros conocemos como diplomados, cursos, la educación informal o educación para el trabajo, se les facilita los accesos también, reitero, de manera gratuita, esta vez incluso preferencial. Un acceso regulado al empleo, es decir, que le permita al individuo eh, al individuo gozar de un empleo como una forma de sostenimiento para evitar la reincidencia delictiva. Soluciones de vivienda supervisada. Cuando hablamos de soluciones de vivienda supervisada, no es que le van a facilitar una casa, sino que le facilitan, no es que el Estado le dé una casa propiamente, sino que la, es como es, dicho de otra manera, la privación de la libertad en el domicilio o
la denominada prisión domiciliaria. Cuando dicen soluciones de vivienda supervisada, es que si el individuo o el inmueble donde se encuentra el individuo eh, puede generar factores de vulnerabilidad, esto no es obvio para que se le restrinja la solución de vivienda supervisada o el sustitutivo de la libertad, sino que se busca que otros entornos puede tener arraigo el individuo para que pueda acceder a este beneficio. Esto va de la mano con el seguimiento postpenitenciario, es decir, que estas políticas o estos fines realmente se cumplan y, reitero, la política criminal en prevención terciaria está más encaminada a reducir el riesgo mediante la estabilidad social, es decir, que el individuo pueda vincularse a la sociedad y la sociedad, no el individuo se adapte a la sociedad, es decir, no es que la dinámica social cambie con el ingreso del individuo, o que el individuo va a sentir como el choque o el cambio cuando sale de estos procesos penitenciarios e ingresa a la vida ordinaria. No, al contrario. Lo que se busca es que incluso conozca o reconozca que ha cometido una conducta contraria a la ley, que ha cometido un delito, y que al reconocerlo se le ofrezcan, digamos, las diferentes alternativas para que no lo vuelva a cometer, dicho de otra manera, y pueda continuar su vida en sociedad durante esa comisión. ¿Por qué, reitero, por qué estas situaciones o un aspecto importante y es que hemos manifestado, hombre, tenemos unos programas similares, tenemos unos programas parecidos en Colombia, por ejemplo, ahorita la ley de utilidad pública, tenemos X, Y, Z, beneficios, también tenemos el brazalete electrónico, los mecanismos de vigilancia electrónicos, etcétera. ¿Por qué no están mayormente implementados? Hay que tener en cuenta también el entorno cultural, comparar nuestro sistema político criminal sin bases, sociales, es desconocer las teorías criminológicas. Como les dije, existen teorías criminológicas que evidencian o que manifiestan que el delito es un fenómeno social. Obviamente nosotros lo vemos los abogados como una conducta típica, antijurídica y culpable de acuerdo a los estándares que están establecidos en la ley y que consecuentemente genera una consecuencia jurídica. Pero el delito es un fenómeno social, es un comportamiento que genera el individuo en sociedad, porque el comportamiento donde él propiamente afecta su bien jurídico no son delictivos. Entonces, para que exista delito requiere sociedad, requiere interacción del individuo en sociedad. Entonces, el delito, al ser un fenómeno social, la sociedad en la cual se va a aplicar la política criminal o se va a aplicar la respuesta a ese delito, lógicamente no tienen los mismos patrones, incluso la misma historia, no tienen los mismos antecedentes históricos. Las situaciones de guerra, las situaciones de conflicto, de resiliencia que quizás han tenido otras naciones, es lo que nos permite incluso hablar de política criminal comparada y al aplicar las mismas estrategias nos vamos a obtener la misma respuesta. Puntualmente porque la criminalidad a la cual están, es decir, acostumbrados o la cual está visionado Países Bajos, no es la misma criminalidad de la cual estamos incluso normalizados en Colombia. Entonces, miren ustedes que ellos solamente con ser una nación de tránsito del crimen organizado, puntualmente del narcotráfico, genera alta preocupación, cuando ya nosotros venimos de más de 20 y 30 años con ese mismo fenómeno. Entonces, ¿por qué quizás no sirven las mismas estrategias? Primero, por el sentido social que tiene el individuo dentro del Estado. Es decir, no se mira o no se ve el individuo como un enemigo del Estado contra el que hay que luchar por su comportamiento, sino el que puede llegar a contribuir para construir una mejor nación. Eso lo digo desde el punto de vista profesional e individual, independientemente de nociones eh, políticas estatales, si se quiere decir de una manera. Luego, desde el punto de vista político-social. Y segundo, el trasegar histórico, reitero, el trasegar histórico, los antecedentes sociales y antropológicos no nos permiten a nosotros implementar de manera equivalente las mismas políticas criminales que existen, los mismos estándares de política criminal que existen en otros países al nuestro. También porque, puntualmente porque por situaciones como esta, tienen dentro de Países Bajos una política criminal basada en datos, en evidencia, ¿sí?
aquí vemos cómo cobra importancia la estadística criminal y la criminología eh, analítica. Genera respuestas, genera focalización del delito, genera especificación y análisis estratégico del delito que le permite tomar decisiones no solamente desde lo local, sino también de lo nacional. Profe, ¿y es que acaso nosotros no lo hacemos? Sí, efectivamente. Si hay un Consejo Nacional de Política Criminal que emite unas recomendaciones frente a la política criminal de un país cuando se va a crear un nuevo delito, una recomendación que no se hace caso, o una recomendación que no se obedece y que no es vinculante. Entonces, eso genera incluso que la política criminal vaya por un lado y por la política legislativa por otro, y el delito caminando, campeando de un lado hacia otro. Entonces, miren ustedes cómo una política basada en datos constituye estándares de política criminal y consecuentemente unas respuestas efectivas en materia criminal. Eh, Miren ustedes un aspecto que me parece súper importante, o una conclusión, aunque pudiera no ser así, pero digo pudiera no ser así en nuestro territorio porque también existen los mismos análisis o las mismas evaluaciones basadas en evidencia criminológica, pero hay una limitación puntualmente en Países Bajos y es prevenir decisiones basadas en populismo punitivo, y es que cuando se va a crear un delito se requiere necesariamente, cuando el Parlamento está en el análisis de la modificación de esa ley o de creación de un tipo penal, requiere necesariamente el estándar científico implementado para la creación de ello. Es decir, ¿de dónde se sacó que eso podía ser delito? ¿Cuál es la estadística y cuál es la base que nos dice que tenemos que incrementar la pena o que tenemos que implementar nuevos modelos de justicia social? Es decir, no se estudia una modificación punitiva para el sistema penal neerlandés sin que existan bases científicas, evitando, reitero, o evitando, como lo dice la presentación, decisiones populistas punitivas, que en mi apreciación es una de las situaciones que a países latinoamericanos como el nuestro les hace mucha falta. Bueno, señores, y con eso vamos concluyendo, o con eso concluimos la política criminal en Países Bajos, y como lo analizamos, bueno, aquí me faltaron los delitos medioambientales, pero ahorita a veces no da de pronto la imagen temporal para abordarlo todo, pero dentro de los cuatro ejes que nosotros, o de los tres ejes criminológicos, y otro bueno, no estoy señalando con el mouse, otro como este, que es desde el punto de vista formal, que es el estándar de política criminal utilizado, pretendo realizar muestro a ustedes este cuadro comparativo de los eh, seis países que analizamos durante todas nuestras sesiones. Países Bajos, Colombia, bueno, Colombia debe ir de primero en la fila. Colombia, Países Bajos, Perú, España, México y Argentina. En cuanto al crimen organizado, los países latinoamericanos tenemos una similitud de crimen organizado, es decir, a qué se dedican las organizaciones criminales del territorio. Narcotráfico, puntualmente, y demás crímenes transnacionales. La diferencia de pronto que existe, con esto Colombia y México guardan gran similitud porque el crimen organizado está netamente asociado al tráfico de estupefacientes y el tráfico desde el punto de vista transnacional en conjunto con delitos como la trata de personas. Eh, ya en países como España, como Argentina, están relacionados o se mira el crimen organizado más desde el punto de vista de las finanzas criminales, de qué están invirtiendo esos recursos en las finanzas criminales, en el territorio. Y en Países Bajos, aparte del narcotráfico, que creería yo que es bandera delante de todos los países de Latinoamérica e incluso Países Bajos por ser España y Países Bajos, perdón, por ser ya sea países receptores como el caso de España o de tránsito como Países Bajos. Adicionalmente, hablamos del cibercrimen o los delitos cibernéticos como lo analizamos en la sesión pasada. En punto del estándar de política criminal o el lineamiento de política criminal utilizado, propiamente Países Bajos no tiene un plan nacional de política criminal, pero miren ustedes cómo territorialmente sí existen unos planes de seguridad. Y también
la política criminal está más basada en las políticas sociales. No hay políticas criminales reactivas en Países Bajos de manera purulenta, de manera abundante, sino para políticas criminales desde lo social. Si hay políticas criminales reactivas, es decir, si hay situaciones que se reaccionan post facto o se refuerzan las instituciones de seguridad ante la comisión de determinados comportamientos, pero prima o genera más importancia la prevención desde el punto de vista social. La política criminal nuestra la define el Consejo Superior de Política Criminal, que es una institución o que es un cuerpo colegiado que dirige el Ministerio de Justicia y del Derecho, y esto se materializa financieramente en el COMPES y en el plan de gobierno, eh, que reitero, incluso puede no coincidir con el lineamiento de política criminal, que ya se venció el Plan Nacional de Política Criminal, no conocemos un nuevo plan, el Plan Nacional de Política Criminal que está vigente hasta el 31 de diciembre de este año. Y también existen herramientas de política criminal desde lo territorial, como lo vimos, que son los planes integrales de seguridad y convivencia, y los planes sí, plan integral de seguridad y convivencia, que hacen parte más de una herramienta de planeación estratégica que propiamente de política criminal, pero como quiera que sea, son respuestas a las conductas delictivas y contrarias a la convivencia. En cuanto a Perú, también gozan de un plan de política criminal, a través de el Ministerio de Justicia, con énfasis en la seguridad ciudadana y la prevención del delito. Ya lo habíamos visto, vimos cuáles son las sesiones de ese Consejo de Seguridad, perdón, de ese Consejo de Política Criminal, en materia, por ejemplo, carcelaria, de disminución de la fuerza, en determinados territorios, de creación de establecimientos carcelarios, etcétera. En España propiamente no existe un lineamiento, un plan nacional como lo existe en Colombia y Perú, sino que existe un lineamiento nacional a través, digamos, de los estándares que fija el Ministerio de Seguridad Nacional y el Ministerio del Interior y de Justicia, pero que se ve materializado en el plan, perdón, en el Código Penal y de Procedimiento Penal del país. En México existen planes estatales que son anuales y la política criminal argentina, como en el caso de España, está materializada en el Congreso de la República, perdón, en las leyes emitidas por el Parlamento, por el órgano legislativo parlamentario. En cuanto a la violencia de género, una situación importante, no alcanzamos a hablar del tema de violencia de género en Países Bajos, y es que, como teniendo en cuenta este modelo preventivo, cada vez es menos común la comisión de estos comportamientos. Existe una prevención efectiva y una justicia restaurativa y altos estándares de protección, de identificación temprana del fenómeno y erradicación del mismo. Por lo tanto, hay, digamos, no es que no exista, pero hay una reacción temprana y permanente frente a la comisión de estas conductas. En el caso de Colombia, como en el caso de México, en el caso de España, existe el tipo penal de feminicidio. En el caso de Argentina también el tipo penal de feminicidio. En el caso de Perú, un agravante del homicidio. Todavía opera como una situación de agravante del homicidio. Sin embargo, existen juzgados especializados en determinadas regiones para tratar delitos asociados con justicia de género. Sé que se está creando, sé que existe, por ejemplo, en el caso colombiano, una jurisdicción especializada, o se planea crear una jurisdicción especializada para delitos asociados con violencia de género, pero pues ha sido, digamos, como un limitante, o no ha tenido un avance suficiente. Es una de las prioridades. Una situación que consideraría yo que en Colombia existe de manera satisfactoria es la articulación entre autoridades administrativas con funciones judiciales y autoridades judiciales propiamente dichas, y ello permite una respuesta eficaz frente al fenómeno, aunque vaya en incremento. Desde el 2004 en España existe la Ley Orgánica 01, que establece cómo debe ser la intervención judicial frente a los delitos asociados con las violencias de género. Y, por ejemplo, en el caso mexicano, existe la tipificación de otras conductas más allá del feminicidio, como por ejemplo la violencia digital con la ley Olimpia y la violencia de género, perdón, la violencia vicaria como una de las formas de violencia de género. Eh, en cuanto a la situación carcelaria en punto de la prevención terciaria, como lo dijimos, en Países Bajos hay baja sobrepoblación, más bien, si es caso, hay población carcelaria.
El enfoque es un poco más, es mucho más resocializador, utilizando estrategias de índole alternativo, evitando la privación de la libertad o la restricción de la libertad del individuo. Situación que no se repite en países como eh, Colombia, Perú, México y Argentina. Existe hacinamiento estructural, hacinamiento inconstitucional, hacinamiento continuo, permanente, es decir, diferentes tipos de hacinamiento en todos estos países, donde existen subsistemas sociales y de gobierno interno, incluso violencia dentro del establecimiento carcelario entre los internos y contra la población, entre la población carcelaria y contra los miembros de las fuerzas de seguridad. Y en España existe, digamos, un incremento en la población carcelaria, pero no propiamente puede hablarse de un hacinamiento, sino un control moderado del crecimiento de esa población carcelaria y paulatinamente se han venido incrementando, utilizando penas alternativas que socialmente no han sido bien recibidas. Entonces, señores, grosso modo, con ello culminamos nuestra sesión de este curso de política criminal comparada. Está en esta, o que tuve el honor de dictar en este posgrado, que espero que les haya sido útil. Quise incluso referirme a los países que mayor influencia, reitero, tienen o mayor similitud tienen del sistema occidental de justicia penal, es decir, todos los países analizados heredaron el esquema del delito alemán e incluso un sistema procedimental penal de corte anglosajón. Entonces, si lo miramos desde el punto de vista de la ley penal, tanto sustantiva como procesal, quise valerme de ello para poder realizar estas comparaciones. Por eso quizás no se analizaron países de pronto de Asia y de África que culturalmente tengan una diferencia sustancial a la nuestra y que obviamente las estrategias de política criminal van a ser altamente diferentes a la nuestra, incluso las respuestas en materia político-criminal muy seguramente son diferentes. Entonces, con ello, señores, hemos culminado el curso de política criminal comparada, esperando haya sido muy satisfactorio para ustedes y reitero mi disposición ante cualquier duda e inquietud de índole profesional y académica frente a esta materia. Y me despido no sin antes informarles mi entera disposición en la ciudad de Santa Marta para su interés académico. Es una ciudad con grandes oportunidades desde el punto de vista académico, no solamente un destino turístico, sino también académico para la educación superior. Dudas e inquietudes, en las redes sociales me pueden encontrar como Edwin Lugo Q. Muchísimas gracias por la oportunidad y estamos al tanto cualquier inquietud. Gracias. Profesor, muchas gracias por su dedicación, por su tiempo y la claridad pues en lo que condujo esta materia. Muchas gracias. Igualmente para usted. Profe Edwin, muchísimas gracias por su disposición como siempre. Esperemos que nos volvamos a encontrar en este semestre que viene. Edwin, muchísimas gracias por la asistencia y quedarte hasta el final de la clase. Gracias a los dos y feliz noche. Feliz Igualmente, noche. doctor Ricardo. Gracias.